Continuamos en Resumen Matinal y vamos a conversar con un buen amigo y compañero de labores, y quien es un político avesado, una persona conocedora del tema agua y de la situación hídrica de la República Dominicana y sobre todo un fronterizo que sabe de las situaciones que se dan en la frontera con Haití. Hoy tenemos con nosotros a Héctor Rodríguez Pimentel, presidente del Partido Renovador Reformista, pero quien es también un gran técnico en materia de agua. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días, Juan. Buenos días, Miguel. Muy buenos días a los amigos televidentes de su programa. Ingeniero, lo hemos visto a usted con una visión clara sobre el tema del agua y usted ha dicho que el tema del masacre puede provocar una crisis humanitaria, tanto en el lado haitiano como en el lado dominicano específicamente. Bueno, fíjate qué es lo que pasa, Juan. Con el nuevo canal que han hecho los haitianos en la zona de Pitober, que eso está en Juanamendi, ahí cerca de la Vigía, del otro lado. El río, ellos lo represaron con un dique. Porque tú sabes que cuando viene un río, los ríos corren por gravedad y van buscando el nivel para bajar hasta llegar al mar. Por eso tú ves que los ríos serpentean como si fuera una culebra, así que hacen muchas curvas. Entonces tú no puedes hacer un canal en un río, derivar agua, si tú no represas el río. Si no lo ataja, como diría la gente. Si no lo ataja el río. Sí. Porque por el hecho que tú abras un hueco aquí, el río no va a venir a correr por ahí. No, él sigue su curso. Entonces, y si llena esa parte, exacto, va a seguir su curso normal. Exacto, eso por un lado. Y por otro lado, siempre los ríos van muy por debajo de la superficie de la tierra. Entonces, para tú hacer que corra en un canal, entonces tú tienes que subir el nivel del río. ¿Cómo lo sube? Atajándolo, como él dice. Haciéndole un dique. Entonces los haitianos han hecho un dique ahí. Y han atajado el río para derivarlo hacia su canal. ¿Qué hizo el gobierno? Que era la única salida que tenía. Que habilitó un canal que se había construido, había terminado de construir en el 2007, que lo hicieron los japoneses, el canal de la Vigía llamado, para mojar unos sembradíos de arroz que tiene la colonia japonesa en la zona de la Vigía, en Dajabón. Y ese canal no había funcionado nunca, porque fue un canal que se hizo pensando en hacer un dique ahí en la zona de la aduana, para que ese dique represara el río y entonces por ese canal de la Vigía pasara agua y además pasara agua por otro canal que se tenía planificado del lado haitiano. Es decir, que ese dique, que se llama dique binacional, iba a resolver el problema del agua de ambas naciones. Ahora, ¿qué pasó? Eso fue en el 2000, ese canal se terminó más o menos en el 2006, 2007. Y en ese tiempo eran los tiempos posteriores al derrocamiento de Haití. En Haití había una inestabilidad política y los haitianos no dieron la autorización para que los japoneses hicieran el dique. Entonces se quedó el canal de la Vigía sin ningún uso. Ahora el gobierno, para garantizar agua a esos sembradíos, habilitó el canal de la Vigía, pero con bombeo. ¿Qué significa que ese canal sea habilitado con bombeo desde el punto de vista hídrico e hidráulico? Bueno, no tenía más alternativa que hacerlo con bombeo, porque como te dije, no estaba el dique para que el agua subiera y corriera por el canal. Lo hizo por bombeo, no es un asunto muy rentable, pero era la única alternativa que tenía el gobierno ante la emergencia. Esa es la parte hidráulica. ¿Y la parte hídrica ríos abajo? ¿Qué significa eso? O sea, bueno, tú sabes de cara al daño medioambiental que eso puede provocar. Las bombas. No, me refiero a secar el río partes arriba y ya la correntía hacia abajo está mínima. El objetivo del gobierno dominicano no es secar el río, aguas arriba, sino tomar aguas arriba para llevar aguas abajo. La realidad, ingeniero, es que de ahí hacia abajo lo que hemos visto en video es prácticamente de que ya no el masacre se cruza a pie, sino sin mojarse los pies. Sí, bueno, es que hay dos cosas. La toma de la Vigía es una, que está en la aduana, ahí donde está el puente de Dajabón. Esa es la toma del canal de la Vigía que ha hecho el gobierno con bombeo. Y la otra parte es el río después del dique que hicieron los haitianos. Sí. Entonces, lo que nosotros hemos advertido es sobre la posibilidad de una crisis humanitaria después del dique de los haitianos. Eso es lo que yo pregunto, de ahí hacia abajo. De ahí hacia abajo, mira cómo pasa, de ahí hacia abajo. El dique está aquí, sí, en la zona de Pitober. Entonces después inmediatamente viene otro dique dominicano que se hizo hace muchos años, cuando Trujillo, que se llama Veterano Cero. Y luego del Veterano Cero viene otro dique que se llama Veterano 1. Y después viene otro dique que se llama Don Pedro.
Son 3 diques que tiene el río Masacre después del dique de los haitianos. Entonces, esos diques no van a tener agua ninguno por ahí. Entonces, esos son los diques que mojan el agua de la vigía. El gobierno ya con la bomba de la vigía le va a suministrar agua. Pero y después de esos diques, del dique Don Pedro, que es el último. ¿De cuánto tarea estamos hablando? Hacia Manzanillo. Hacia Manzanillo. ¿De cuánto tarea irrigable? No, aparte de las lagunas. Ahí hay más de 12 o 15 kilómetros de río. Que tiene ahí, tú tienes la laguna de Saladilla, que es un ecosistema. Una reserva natural. Natural y que es una fuente de pesca de la zona. De toda esa zona, vive de la pesca de ahí, de Laguna de Saladilla. Tú tienes después los manglares de Manzanillo, que son el atractivo turístico principal para el turismo y también para la pesca. Porque recuérdate que donde hay manglares hay mucha pesca. Y los manglares no se desarrollan si no es con agua del río. Con agua dulce. Agua dulce y agua salada. Sí. La mezcla es lo que da el agua salobre, le llaman. El crecimiento de los manglares. Entonces, si no llega agua, esos manglares se van a perder. Y además, en la zona de Manzanillo hay muchos agricultores también. Ahí hay más de 20,000 tareas de ganadería y de agricultura, diferentes rubros, que deben estar sufriendo ahora en este momento. Eso quiere decir que el dique derivador de los haitianos puede llevar a la quiebra a una gran cantidad de productores, claro, y afectar la ecología. Sí, afectar y crear una crisis humanitaria, como nosotros dijimos, similar a la de Haití. Porque esa zona que vive de la cola del masacre, sin agua se muere todo. Y yo he visto algunos... Porque ahí no hay más fuente de agua, es la única fuente de agua. Está el mar y el masacre, después no hay más nada. He visto algunas personas que dicen, incluso algunos funcionarios del gobierno que dicen, y el propio presidente lo vi el pasado lunes, que bueno que el trasvase del agua a través del canal de la Vigía, y entonces que ríos abajo, esa agua del canal de la Vigía será vertido después del dique que construyen los haitianos. Es muy poco, porque esas bombas que se colocaron ahí, ni cualquier bomba que tú coloques va a dar abasto a satisfacer 3 diques que hay, aguas abajo. Y el canal de la Vigía... Y que el agua siga. ¿Cuántos kilómetros tiene el canal de la Vigía asfaltado? El canal de la Vigía debe tener algunos 10 kilómetros. ¿Y vuelve al trasvase del río? Moja las tierras, sí. Sembradas de arroz. Sí, son los canales secundarios, terciarios. Y después que él moja, entonces hay un excedente que va al río. Pero ¿qué tan importante? Muy poco. Yeah. Ahora, el gobierno yo vi que anunció, el INDRE anunció, que va a instalar 6 bombas más. Que va a instalar también bombas en cada uno de los diques que existen. Ya. Para trasvasar el agua, porque ¿qué es lo que es un dique? El río viene, tú lo represas. Si el río tiene más agua que sube por encima de la represa, él trasvasa. Sí. Pero en los tiempos de estiaje como este, ¿verdad? 4 o 5 meses del año de sequía, el río no va a trasvasar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Nos monta una bomba aquí para pasar el agua. La que cae. El dique veterano 1. La que hay. Otra bomba aquí en el dique veterano 2 para trasvasar el agua al San Pedro. Y en el San Pedro otro para que el agua siga. Pero todo eso trasvase con un río que lo que tiene en estos tiempos está prácticamente seco. No van a satisfacer la necesidad de agua que tiene la zona. Ahora, el gobierno no tenía más alternativa. Eso era lo único que podía hacer. Y al final del día tampoco resulta, ¿no? Desde el punto de vista práctico. Bueno, a largo y mediano plazo. Por lo menos alcanza para los agricultores de Dajabón. Para la cosecha. Sí, pero los de allá, de la cola, van a sufrir. Sí, los de Manzanillo, Montecristi, esos lugares. Esos lugares van a sufrir. Ingeniero, usted es un experto en materia de agua. ¿Qué solución pudiera haber binacional entre Haití y República Dominicana para evitar un conflicto de mayor envergadura? La solución es el dique binacional, que yo hablaba hace un momentito. Ya está el canal de la Vigía, ahora falta el canal haitiano, de aquel lado, que conectaría con el que ya ellos hicieron. Y hacer el dique ahí en la zona de la aduana. Eso una vez se presupuestó en el INDRI y lo que costaba era como 500 millones de pesos hacer ese dique. Ahora, para hacerlo se necesita la anuencia del gobierno haitiano, ahí es que está el problema, porque ese es el nudo que tiene este país. Que en Haití no hay prácticamente gobierno y ni con quién hablar. Pero ese dique ahí en la aduana resuelve el problema ese. Si se pudiera hacer amistosamente. ¿Y la presa de Don Miguel que se hizo el anuncio el año pasado? Bueno, la presa de Don Miguel, mira, ¿qué pasa? Se ha hablado de eso mucho. El presidente habló y dijo que se destinaron unos millones para el estudio de prefactibilidad. Bueno, la empresa generadora hidroeléctrica, la GI, tiene proyectos, o la GI no, creo que lo tiene el INDRI que lo tiene. Sí, el INDRI. El INDRI que lo tiene.
que si quizás lo hubiese tenido la AGI, camina con mucho más presteza, porque la AGI tiene más recursos. El INDRI necesita subsidios, que el gobierno le dé el dinero y esas cosas, y con las precariedades que tenemos. Bueno, pero ese proyecto está formulado, pero también ese proyecto no es la panacea. ¿Cómo así? Pero solo se dijo, no es la panacea. Se dijo en un discurso, ingeniero, que esa era la solución definitiva. Contribuye, pero digo que no es la panacea, sino es con la anuencia del gobierno haitiano. Ya. Del pueblo haitiano. Porque hay dos ríos que convergen, uno es haitiano y otro es dominicano, el Dajabón dominicano y otro el Capotillo haitiano. Entonces, para que la presa sea realmente eficiente y pueda resolver problemas, hay que hacerlo en los dos ríos, en las dos cuencas. Entonces, para eso se necesita la cooperación de los dos gobiernos. Aquí existe una comisión técnica que funciona en la Cancillería, incluso una subcomisión que se llama Comisión Hídrica, que siempre se han reunido, ahora no se reúnen porque por el problema que tiene Haití. Ese es un gran problema que nosotros tenemos. Hasta que Haití no resuelva su situación de inestabilidad y haya un gobierno establecido que quiera cooperar también, porque esa es la otra desgracia, que tenemos un vecino que los prejuicios antidominicanos son mayores que el deseo de cooperar para resolver problemas. Siguiendo con los temas hídricos, que si quiere después hablar un poquito de política, pero los temas hídricos, hay una preocupación. Usted fue parte de un partido y un gobierno que en gran medida, si tenemos una cobertura de agua potable y de reguío, y si se quiere también de lo que tiene que ver con energía limpia. Fue por Balaguer, como dice Checho. Fue exactamente, los gobiernos de Balaguer, pues en gran medida, o prácticamente, aunque se han construido, pero el gobierno de Balaguer hizo, diríamos, una sistematización en lo que tiene que ver la construcción de presas. Usted, como un técnico experimentado que ha estado en el INDRI, ¿qué otras presas si podríamos evidenciar, por ejemplo, en el este, que ya hay una situación, si se quiere, aunque no de alarma, pero de preocupación, porque ese polo turístico está desarrollándose y simplemente lo está haciendo con agua subterránea? Mira, la situación hídrica del este es una bomba de tiempo. Digo una bomba de tiempo porque todo el agua potable ahí se está supliendo del subsuelo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que los suelos se están salinizando. Porque mira qué ocurre cuando tú haces un pozo y extraes agua dulce del subsuelo, el vacío que tú dejas del agua lo llena el mar. Es decir, entonces el mar viene retirándose. Ya en el este, las aguas salinas están casi a más de 1 kilómetro de la costa. O sea, que van penetrando, Sí. y llegará un momento en que ya no habrá agua dulce, sino agua salada en el subsuelo. Entonces, ¿qué va a hacer el sector turístico de la zona? Y siempre se habla de una solución, pero nunca se hace. Hay que hacer varias presas en el este. Hay ríos suficientes allí para hacer presas. Mira, en el este no hay acueducto en la Romana que funcione, digo, porque hay un acueducto. Tuberías, hay. No, directamente al río. Sí. Directamente arriba. El río que está ahí. Chabón. El río Chabón tiene una obra de toma y va. Pero eso, tú sabes, los ríos, los acueductos que están construidos sobre una obra de toma directamente al río no son acueductos seguros ni duraderos. Lo importante es que tú le almacenes el agua y eso son las presas. Y de ahí tú tomes el agua. No hay agua en Romana, no hay agua en San Pedro. Y en Higüey mucho menos. Acueducto. Y en Higüey, imagínate, ese es un problema gravísimo. Porque ahí no interviene, ingeniero, que ahora se sazona tanto el asunto de la alianza público-privada, cuando realmente quien va a tener la obtención de los mayores beneficios es el sector privado, en materia de asociarse con el gobierno con una presa. Porque en ese aspecto no tenemos el estamento jurídico necesario. Aquí las leyes hídricas son leyes obsoletas que datan de la década del 60, la que cree el INDRI, NAPA, todo ese organismo. Y entonces hay un proyecto de ley de agua que está en el Congreso y tiene más de 20 años ahí en las gavetas del Congreso y no terminan de aprobarlo. Cada vez que lo van a aprobar hay unas voces que salen que van a privatizar el agua. Pero son los que salen a decir eso, son los intereses que no les interesa que haya una ley de agua que reglamente el sector. ¿Por qué? Porque ahora están usufructuando el agua de manera gratuita. Todo el sector industrial, el sector minero, el mismo sector turístico. Están usando el agua y no saben de manera irresponsable, sin saber de dónde viene el agua, ni que esa agua hay que reponerla.
a través de cuidar la naturaleza y los ríos. Ingeniero, sabemos que usted fue parte fundamental en el tema de mejorar la presa de Sabana Yegua y en la construcción de la presa de Monte Grande, porque usted fue el que dejó los planos y todo listo. Viendo su capacidad y sus conocimientos, ¿cuántas presas necesita la República Dominicana en la actualidad para mejorar y garantizar el abastecimiento de agua potable y la agricultura? Bueno, hay un diagnóstico que hizo el Gabinete del Agua, llamado Pacto por el Agua, que se firmó en estos días, y establece que el país necesita unas 25 presas en todo el territorio nacional, con una inversión de alrededor de 8.000 millones de dólares. Es mucho dinero. Pero mientras no se apruebe una ley de agua que le dé el valor al agua, porque fíjate, la gente dice, bueno, esa es una ley impopular porque a partir de ahí es posible que suba la tarifa del agua para los usuarios del agua potable. Y yo digo lo siguiente, el gobierno puede darse el lujo, incluso incluirlo en la propia ley de aguas, de regalarle el agua potable a los habitantes, de dársela gratuitamente. Y eso no altera absolutamente nada en lo que se refiere a sacar los recursos necesarios para hacer las obras hidráulicas. ¿Por qué? Porque el agua potable apenas representa el 7% del agua. Lo que nosotros no bebemos es el 7% de la cantidad de agua que tenemos disponible en el país. La que se usa en todo. El otro 93% es de agua potable, Sí. es decir, lo que nosotros, el agua para consumo humano. Ya. El otro 93% del agua la están usufructuando de manera gratuita y de manera irresponsable. Las Los industrias. diferentes sectores, sí, las industrias, hasta los organismos del gobierno. Porque tú tienes ahí, por ejemplo, las coras que existen en los pueblos, o en Santiago, Corazán, por ejemplo. Sí. Toma, Cora Vega. toma el agua de la presa de Tavera, sin pagar un chele a nadie. Esa agua es de ellos. Ellos la toman Y ahí. genera ingresos y- por eso. Y le cobran a la gente. ¿Entiendes? Pero Corazán no invierte 10 cheles en mantener la presa. Ni Cora O Vega. en reforestar la cuenca para que haya agua permanentemente. Pero estoy hablando de Corazán, pero también tú se lo aplicas Sí. a los demás. Por ejemplo, instituciones. dicen ingeniero que para fabricar un litro de una bebida gaseosa X, para no mencionar nombres, Bueno, el agua embotellada. el agua embotellada ya con sabores, dice que el uso, por ejemplo, para producir un litro de una bebida gaseosa de esa, pues se pierde otro litro igual de agua. Claro. Y aquí no hay, como usted bien señala, en México sí, por ejemplo, FEMSA, que fabrica una determinada marca de gaseosa muy conocida mundialmente, tiene unos impuestos muy altos, no solamente por el valor que le agrega al agua en materia de los dulces que dañan un poco la salud, pero también el uso del agua también tiene unos grandes impuestos en ese Claro, tú aspecto. tienes todas esas empresas que comercializan con el agua, ¿verdad? Refresco, botellitas de agua, todo eso. Aquí, por ejemplo, en la República Dominicana, creo como el 90% de la población consume agua embotellada. Sí, no es confiable la llave, como llama la gente. Sí, el 90%. Aunque una vez un director mandó a la gente a beber agua de la Pero llave. ¿qué pasa? Que una empresa de esa, por ejemplo, está establecida en la ciudad, Sí, en el centro de la ciudad. centro de la ciudad. Ella toma el agua de tubería y le paga aquí, por ejemplo, si es aquí a la CAS, le paga el agua a la CAS. Pero Sí. ¿qué pasa? Que el agua que le paga a la CAS, un metro cúbico, ellos le pagan, la CAS cobra 5 pesos por un metro cúbico de agua y le cuesta producirlo 30 pesos. Ah, pero es el negocio del capaperro, Del como dicen capaperro. allá en Montecristi. Del capaperro. Y esos son los que pagan. Vamos a suponer que esa embotellera está en la ciudad y esa paga a la casa. Pero hay otras que se establecen en cualquier río. La obra pone su obra de toma en un río, en cualquier río. Cogen el agua, la venden a la gente y no pagan un chele a nadie. Porque ellos están en un río. O te hacen un pozo. Porque aquí la gente no paga. Tú dices, voy a hacer un pozo tubular. Y ya la CAN no tiene jurisdicción sobre eso. Tú coges tu agua, como está pasando con los hoteles. Sí. El perjuicio de tener en un lado el agua para consumo humano y en el otro el agua a ser tratada, puede crear grandes enfermedades en el futuro de República Dominicana. Bueno, es un problema que está en la ciudad. Aquí en la ciudad de Santo Domingo, por ejemplo, tú tienes que el bombeo de agua, porque aquí nos suplíamos antes de la presa de Valdesia,
que 5 metros cúbicos por segundo enviaba a la ciudad y con eso bastaba, pero la ciudad ahora está consumiendo alrededor de 10 metros cúbicos por segundo. Entonces ya Valdesia no es suficiente. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer la CAS? Buscar fuentes de agua, por ejemplo, la que tiene aquí de Río Mano Guayabo, Jaina Mano Mano Guayabo, Guayabo, tiene allá en Los Amas. varias fuentes, pero también la fuente subterránea suple una parte. Y tú tienes, por ejemplo, una avenida como la Winston Churchill, toda la isleta central de la Churchill y creo que de la Lincoln también, está lleno de pozos tubulares y de la Luperón. Sí, Pozos tubulares que succionan el agua para reforzar el acueducto de esos lugares. sí, sí, sí. Por ejemplo, frente al supermercado Bravo hay una ahí Sí, en todos esos lugares. Ahora, ¿qué pasa? Que todos esos edificios que están ahí, también. el agua residual Lo vierten ahí mismo. que sale de los baños, el agua que ellos usan y ensucian, no va a un pozo séptico que se hace. ¿Qué es lo que es un pozo séptico? Que lo perforan, ¿verdad? Sí. Y eso va al subsuelo. Entonces esa agua de los baños, Se desparrama. aguas residuales, se mezclan con la otra agua que succiona. Esas bombas succionan para que tú te bañes con ella y te cepilles los dientes. Y se la beba, alguna gente se la Sí. beberá también. Entonces eso es lo que Juan se refiere, que produce, Ay. eso produce un Fi- problema de mezcla de aguas residuales con agua potable. Finalmente, ingeniero, que estamos afecta a la viendo, salud. esa es la parte hídrica que usted maneja, como hemos visto, con gran maestría. Pero también hay una parte, ayer estamos viendo un video del río Tireo de Constanza, que prácticamente, Está seco. si lo visualizamos, ¿verdad? Diríamos que era un ataque de piraña, porque en el video se aprecia ver que habían no menos de 5 camiones con retroexcavadoras sacando material. Esta dejadez de este caso del Estado, para no señalar así específicamente, de un incumbente que dice que no sabe de eso, pero que tampoco tiene la intención, como el señor economista Seara Hatton. Ese es un problema que tiene medio ambiente, descuido. No solamente la gestión de Seara Hatton, eso viene desde hace mucho tiempo, porque eso la industria de los agregados se ha convertido en una industria sumamente rentable en el país. ¿Por qué? Porque para suplir, por ejemplo, la arena de la construcción de cualquier edificio, una avenida que se esté haciendo, una calle, una carretera, es más fácil para el que suple esos materiales ir arriba y sacarlo, porque esa arena está elaborada. La naturaleza la ha pulido, es una arena buena y gratis. Es más fácil que ir a una cantera seca y que hay que Comprarla. no solo comprarla, sino los que la producen esa Procesarla. arena, tienen que sacar material bruto, tener equipo para decantarlo, para filtrarlo, para hacer todas esas cosas, para colarlo y todo eso. Y entonces se le sale más cara. Y- Entonces, el descuido del medio ambiente es que no tiene el necesario para reprimir eso y evitarlo. Ahí es que es un problema serio que tenemos. Está Y muchos desfasada ríos- la ese ley. río que tú dices, el Tireo, ese río nutre la presa de Pinalito, que es una presa que le costó muchísimo dinero al país, que estaba diseñada para producir 50 megavatios y ahora lo que está produciendo quizás menos de 25. ¿Por qué? Porque el Tireo se secó prácticamente. O sea, no tiene problema. gran agua y eso se debe en mucha proporción a eso que tú señalas, a la depredación que hacen los granceros de los ríos. Ingeniero, un mensaje en materia de agua a la población en 30 segundos. Bueno, nosotros tenemos un rezago en la construcción de presas, hay que hacer más presas. Hay que hacer más presas en el país porque, fíjate qué ocurre, nosotros recibimos alrededor de 25 mil millones de metros cúbicos de agua de lluvia, pero apenas almacenamos en nuestras presas que tenemos 2.500 millones de metros cúbicos, Se está perdiendo todo. menos del 10%. Entonces, ese 90%, ese otro 90% va al mar y se pierde. Entonces, no es posible. La mayoría de los países latinoamericanos han resuelto eso. Tienen más del 50% del agua que le cae como lluvia almacenada. Y nosotros, ¿cómo es posible que estemos menos de 10? Hay un rezago histórico en la construcción de presas que nosotros tenemos que subsanar y tratar de almacenar más agua. Así es. Vamos a agradecer a Héctor Rodríguez Pimentel, dirigente político, pero sobre todo un técnico formado en materia de agua. Yo creo que en Héctor Rodríguez Pimentel y Olgo Fernández tenemos las dos mentes
más claras, que son uno vecino del otro, Dajabón y Montecristi, en materia hídrica, y los dos fueron directores del INDRI. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Ahí está el mensaje. Hay que construir más presas, hay que preservar el agua, y ahí está una posible solución al tema del canal de la Vigía y el río Masacre. Gracias, ingeniero, y gracias a ustedes por acompañarnos en el día de hoy en Resumen Matinal por BTV Canal 32.